pandemia. Suecia, bienvenida Inés Capdevila. Hola Pancho, ¿cómo andás? Hoy curiosamente Alberto dijo que quiere que los argentinos seamos como los suecos, pero más en otro sentido, en un sentido más social, esta cosa de la cuestión de igualdad de oportunidades de los suecos. Pero para llegar a eso también necesitamos un Estado No, claro, para eso es otro mundo. eficiente como el de los suecos. Había hecho una comparación hace... Cuando empezó la cuarentena. Sí, a Alberto Fernández a veces le conviene que seamos como Suecia y otras veces no le conviene que seamos como Suecia. Él, cuando la pandemia no había estallado con los números que tenemos hoy en la Argentina, antes de junio, eso fue, te diría, nuestras curvas se cruzaron a mitad de junio. Alberto Fernández nos comparaba a la Argentina con Suecia y decía, somos mejores que Suecia, e incluso se atrevía a cuestionar la parte flaca, la gran debilidad de la estrategia sueca contra la pandemia, que fue su descuido de los adultos mayores. Allí fue donde, donde emergieron las grandes vulnerabilidades. Los geriátricos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿es un éxito o es un fracaso Suecia? Suecia, y no es solo Alberto Fernández el que lo usa como ejemplo de lo que debe ser o lo que no debe ser, Suecia la usa gran parte de la clase política de otros países como ejemplo. A veces porque les conviene fijarse dónde fallaron y otras veces porque les conviene... Claro, porque es la única que hizo algo distinto, ¿no? Exactamente, Pancho, y es precisamente por eso. Te voy a dar una curiosidad. Lo más curioso de todo del debate sobre Suecia en el resto del mundo que se replica dentro de Suecia es que la izquierda global le cuestiona a Suecia todo aquello que hace la izquierda sueca. Que es proteger las libertades individuales. Mirá. Ahora, la derecha global le elogia a Suecia todo aquello que la derecha sueca le reclama a la izquierda sueca, que es un enfoque mucho más restrictivo, que no fallará tanto en los... Lo corren por derecha. La derecha corre por derecha a Claro. la izquierda, exactamente. Bien, ¿dónde estuvo el gran fracaso de Suecia? Suecia, al inicio de la pandemia, que estalló en Suecia al mismo tiempo que estalló prácticamente en el resto de los países escandinavos, Dinamarca, Noruega y Finlandia, dijo, nosotros vamos a tener nuestro propio enfoque. ¿Y dónde estuvo el acierto? Visto desde hoy, ¿no? No en ese momento. Los suecos dijeron, esta pandemia va para largo. Entonces nosotros no podemos tratar, como dijo Anders Tegnell, que es el gran epidemiólogo, el epidemiólogo oficial de Suecia, no podemos tratar de matar una mosca con un martillo, lo que sería una cuarentena, porque no lo vamos a lograr, porque esto va para largo. Entonces tenemos que aprender a convivir con el virus. Esa fue la gran estrategia. El resto del mundo y muchos especialistas dijeron, ellos están apuntando solapadamente a la inmunidad de rebaño. Claro. Y es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque sucede lo que sucedió con los geriátricos. ¿Qué sucedió en los geriátricos? ¿Qué sucedió con los adultos mayores suecos? El 90% de los 5.800 muertos, 5.860 muertos que tiene hoy Suecia, tuvieron más de 70 años. El 45% estaba en geriátricos, el 25% de ellos vivían en sus casas, pero eran atendidos con un servicio público que tienen los estados municipales suecos, que se llama Servicio a los Hogares. Básicamente, funcionarios públicos iban a atender diariamente a los adultos mayores en sus hogares. Esos funcionarios, el otro gran descuido es como lo que los expertos te dicen. Un experto norteamericano que sigue mucho el caso sueco me dijo, como la autoridad de salud, la Agencia de Salud Pública sueca, no se fijó en la data que decía que los asintomáticos y presintomáticos contagian, entonces no protegió a los funcionarios que debían a su vez proteger a los viejos. Mirá. Se contagiaron los viejos, se murieron los viejos. Y ahí entró otro debate, que es un debate universal en la medicina, es la medicina, ¿cómo debe atender a los más ancianos? ¿Debe atenderlos con cuidados paliativos o debe enviarlos a las terapias intensivas, donde los tratamientos son más invasivos, dejan secuelas, pero salvan vidas? Y ese debate fue muy activo en Suecia y ese debate fue saldado con muchos muertos, 5.800 muertos, no todos ancianos, la gran mayoría en su 90%.
Igualmente, eso sucedió en los primeros 2 o 3 meses de la pandemia, básicamente hasta fines de mayo, donde se registraron el 90% de los muertos suecos. Bien, ¿reaccionó el Estado? Sí, pidió perdón. Lo hicieron. La Autoridad de Salud Pública, que es un ente autárquico, no responde al gobierno, y lo hizo el gobierno. Ambos pidieron perdón. Ya eso es un dato que difiere completamente de toda América Latina, te diría. Sí, completa. Y de muchos otros países europeos, ojo. En Gran Bretaña, que el 45% de los muertos también fue de adultos mayores y en geriátricos, este pedido de perdón no ocurrió. Pidieron perdón y prometieron reparar los errores. Y lo hicieron. El 24 de junio fue el pico de contagios en Suecia, 1.300 casos de contagios. Eso no se trasladó a los muertos. No hubo un replique en muertos 2 o 3 semanas después, que es lo que se ve acá en Argentina. Suben los casos, 2 o 3 semanas después se ve el reflejo de eso. Ahí se impidió el contagio, digamos. Exactamente. Hizo efectivamente aquello que se había comprometido el Estado sueco, que era cuidar a los más viejos. Lo hizo y la curva de contagios a partir de ese 24 de junio cayó en picada. La curva de muertos a partir de mayo cayó en picada. Ninguna de los dos vio los rebrotes, y acá está el éxito. Hubo un momento de fracaso y hay hoy un éxito actual, que es el éxito que no hay rebrote en los contagios, no hay rebrotes en las muertes. ¿Por qué? Y acá es donde Anders Tegnell dice, bueno, nosotros convivimos con el virus y también tenemos una mayor cantidad de población contagiada. ¿Cuánta es la gran pregunta? ¿Hay inmunidad de rebaño? Un análisis de anticuerpos de julio dijo no. Menos del 10% de los suecos están contagiados. Ahora bien, un análisis de agosto del Karolinska Institute, que es un instituto muy, muy prestigioso de investigaciones científicas, dijo sí, el 30% de los suecos tiene inmunidad cruzada, es decir, celular contra el coronavirus. Puede ser que hayan sido contagiados asintomáticos. Entonces, hoy, fines de septiembre, tenemos a los suecos viviendo una primavera del coronavirus, mientras el resto de los vecinos nórdicos ve rebrotes. Esa primavera se traslada a la economía, sí y no, Pancho, y acá está un poco el ambiguo impacto sobre la economía. Suecia sufrió mucho, pero no tanto como otros. Claro, cayó menos, exacto. ¿No? Cayó menos, pero no que los otros. Cayó menos que Dinamarca, que tuvo un confinamiento muy fuerte. Cayó un poquito menos, y a fin de año va a caer un poquito menos. Pero cayó más que Finlandia y Noruega, que también tuvieron confinamientos fuertes. Entonces, ahí es donde otros dentro de Suecia dicen, nosotros nos apuntamos al éxito con la libertad de movimiento y no necesariamente lo obtuvimos. Inés, yo lo había leído, no sé hoy, pero había leído que Suecia no tenía un muerto por lo menos desde la semana pasada, ¿no? Tuvo 5 esta semana. Ah, 5 esta semana, mirá. Exactamente, cuando ves que la curva de muertos empieza a entrar en tensión en los vecinos. No comparemos a Suecia con el resto de los países europeos, porque las condiciones económicas y demográficas son completamente diferentes. Te tiro 2 datos. El 30% de los suecos hacía teletrabajo antes de la pandemia. Claro. Ese número subió a más de 50% durante la pandemia. Entonces, el autorrepliegue, el autoaislamiento es mucho más fácil en Suecia, sin necesidad de que te ordenen el confinamiento, que en otros países europeos, donde en pandemia, o sea, no en situación normal, el teletrabajo alcanzó un 40% de los trabajadores europeos. Ahora, otro dato fundamental de Suecia, y es un poco lo que todos distinguen del resto de los países, incluso los escandinavos. 1,9 millones de hogares suecos, de 4.300.000 que hay, son unipersonales, solteros, viven solos. ¿Y eso qué hace? Te obstaculiza uno de los grandes factores de contagio del mundo entero, desde Asia hasta América Latina, las transmisiones y las infecciones intrafamiliares, claro, Pancho. Entonces ahí tenés otro dato demográfico que te explica por qué Suecia es un país cuyo modelo es muy difícil de replicar, no solo en el resto del mundo, en la propia Europa. Inés, excelente, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pancho. Pablo Fernández Blanco tiene un dato
curioso por lo menos. Alberto Fernández y una pasajera inesperada en el mismo helicóptero. Me